Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Estoy especialmente contento con la entrevista que os traigo hoy porque no siempre la vida me regala estas charlas y no siempre la vida me regala estas personas. No es fácil encontrar personas así por casualidad con las que tener una buena conversación, con las que tratar temas que te interesan. Y tuve la suerte de encontrar un blog por ahí perdido por internet de este señor que se hace llamar Tom Hodler. Y nada, después de encontrar estos artículos dije, hostias, tengo que hablar con este chico. Así que le escribí y encima estaba muy por la labor. Así que nada, aquí tenemos esta conversación con Tom Hodler sobre Bitcoin, sobre economía, sobre ahorro y una serie de cuestiones que ya sabéis son las que me interesan. Así que nada, encantado de haber encontrado a Tom y de haberle traído al podcast. Espero que vosotros también disfrutéis de esta charla, una charla muy bitcoiner, muy de las que me van, ya sabéis, una de esas. Bien, pues todo un descubrimiento y como veréis hacia el final de la conversación puede ser que podamos repetir por otros temas que está preparando para su blog. Así que nada, encantado de traer a Tom, como decía, y antes de dejaros con él, nada, comentaros un par de cosas. La primera es que si queréis comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Ya sé que esto no os sorprenderá, lo recomiendo en todos los podcasts, así que supongo que no será novedoso para nadie, pero sigue siendo un gran lugar donde comprar Bitcoin porque ofrece ese equilibrio óptimo que yo llamo entre sencillez y privacidad. Es muy sencillo, tú mandas una transferencia a Suiza, ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas y lo único que te piden es, bueno, esa transferencia. Claro, te piden el dinero, no te van a dar regalar Bitcoin. Y entonces en esa transferencia, claro, está tu IBAN. De modo que aunque no tienes que pasar ningún proceso de KYC, no tienes que dar datos sobre tu persona ni nada de eso, es verdad que tienen tu IBAN y por eso no es 100% privado. No obstante, como digo, sí que tiene este equilibrio en el sentido de que es muy sencillo y es muy privado, no es 100% privado. Y una vez que tienes Bitcoin en ese monedero que te permite tener la aplicación de Relay, lo que puedes hacer es, en el momento en el que ya empiezas a tener una cantidad sustancial y digas, oye, este dinero me gustaría tenerlo bajo control, este dinero me gustaría que dependiese de mí y no de un tercero como puede ser Relay o cualquier otro. Si tienes dinero en las bolsas, por favor, sácalo de ahí ya, no seamos parguelas. Bien, pues una vez que tienes suficiente cantidad y quieres guardarlo tú, pues puedes guardarlo en este otro sitio que recomiendo, que es la Bitbox. La Bitbox no es un lugar, es un monedero frío. Te llega a tu casa un monedero y tú aprendes un poco cómo mandar Bitcoin ahí. Me gusta recomendar la Bitbox porque aprender es muy sencillo, así que nada, simplemente te compras una Bitbox de estas y empiezas a acumular, bueno, a guardar el Bitcoin que has acumulado de una manera segura para que nadie por ahí por internet pueda acceder a ello y así tengas el control sobre tus finanzas. O sea, es como convertirse en un banco y ¿quién no quiere ser un banco? Es como ser un casino, siempre ganas. Bien, pues eso, la Bitbox y Relay. Enlaces a esto en la descripción del podcast con descuentos y demás maravillas. Y nada, pues vamos ya con Tom. Venga, al lío. Hola Tom, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Nada, a ti por escribir todo ese contenido que escribiste sobre Bitcoin y los valores a los que nos lleva, que será un poco digamos, el núcleo de la conversación de hoy. Pero antes de llegar ahí, quería preguntarte, porque lo he leído en uno de tus artículos, que te interesa el tema de la economía y las finanzas. Entonces, quería preguntarte un poco, bueno, si lo que puedas compartir sobre tu experiencia antes de Bitcoin, si es que tenía que ver con el tema financiero y económico, y cómo llegaste a Bitcoin. De mi lado, como muchos podrán reconocer por mi acento, soy argentino. Eh, Me especialicé en el área financiera, trabajé en un banco de inversiones y entonces siempre las finanzas fueron un tema importante o por lo menos de mi interés. En Argentina, desde 2019 me di cuenta, hubo un crash muy importante, uno de los más importantes de la historia de la bolsa internacional, que fue el crash de las PASO. Unas elecciones no salieron como el mercado anticipaba y la bolsa se desplomó. En eso hubieron medidas que hicieron que el gobierno puso para intentar dominar la demanda de dólares y ahí empezaron a haber arbitrajes por todos lados y ahí me di cuenta que no podía ser que un grupo que sí sabía cómo ejecutar estos arbitrajes
pudiera llevarse, gracias a tantas ineficiencias del mercado que el gobierno precisamente tenía o ponía, podía llevarse tanta, pero tanta plata, como si te dijera, no me acuerdo ahora los números, pero con muy poco capital lo podrías, no sé, cuadruplicar en un mes. Era una locura. Y simplemente por saber hacer un arbitraje, que Arbitraje era entre dólar y comprar. peso. Era Era comprar con pesos, comprabas bonos, esos bonos los vendías con dólares, esos dólares los volvías a vender a pesos y así, se le llamaba el rulo, ¿viste? Porque era un ciclo y cada vez que volvías a empezar el rulo, obviamente tenías más pesos y más pesos y más pesos, pero era una diferencia abismal. Entonces, como que yo ahí dije como, no, esto no puede ser, o sea, ¿por qué el gobierno tiene el control de tomar estas decisiones que solo algunos podemos aprovechar? Entonces, como que ahí empecé a cuestionarme yo la división del dinero y el Estado, y por el principio me hice bastante gold bug, como que me gustaba mucho la idea del oro como dinero escaso y duro y demás, hasta que, bueno, empecé a meterme más con Bitcoin y dije, wow, ok, esto es como oro, pero hiper mega recargado y con un montón de otras aristas que me volaron la mente. Así que esos fueron mis comienzos en Bitcoin y siempre desde lo ideológico de, ok, tenemos que separar el dinero del Estado porque no puede ser que un pequeño grupo de personas tengan una decisión tan abismal, que pueda afectar de manera tan abismal al resto de la población, ¿no? Un tema en común en tus artículos es la cuestión de la deuda y un poco lo que significa, lo cual creo que engancha bien, ¿no? Porque estabas comentando la cuestión esta del rulo con los bonos, que al final, bueno, un bono no es más que un instrumento de deuda. Entonces, nada, quería un poco si pudieses explicarnos la función de la deuda, que claramente todos creemos que la tiene, y en qué momento o bajo qué circunstancias esa deuda se puede ir de madre. Y empezar así un problema. Bien. Bueno, a ver, ¿qué tan atrás podemos irnos? Pero desde el 71 con el Nixon Shock, donde unilateralmente el presidente de Estados Unidos y Estados Unidos como país rompe el acuerdo de Bretton Woods, Estados Unidos deja de estar respaldado por oro, es decir, estos billetes ya no pueden ser más intercambiados por onzas de oro. Entonces, desde ahí hay toda una cuestión, empieza a tomarse el dinero como fe, ¿no? Lo que vale, vale lo que me lo tomen. En otro lado, porque me lo aceptan. Y ya se pierde la conexión con el mundo natural o real que podría ser esta atadura que tenía el oro. Desde entonces, Estados Unidos fue la moneda de reserva global, el dólar, ¿no? Y en base a eso, obviamente ellos iban manipulando hasta el día de hoy, si podemos ver en un gráfico de largo plazo de la tasa de interés, siempre se fue manipulando en cuanto a expansión y contracción, subiendo y bajando esta tasa de interés, que básicamente afectaban de manera directa los niveles de deuda en el sistema. Pero con justo ayer hablábamos, es muy loco porque acá en Argentina todo el mundo te pregunta estas cosas de las tasas de interés y demás, aunque no tengan nada que ver ellos con el sistema financiero. Por ejemplo, ayer hablaba con un cirujano y con un kinesiólogo me decían, porque acá en Argentina van a subir las tasas de interés a más del 100%. Entonces, era como, ¿qué es? ¿Qué significa? Y para que la gente se dé una idea, los bancos centrales tienen solamente una palanca para mover toda la economía y para intentar manejarla en cuanto a sus intereses, ¿no? Esa palanca es la tasa de interés. Si yo subo la tasa de interés, obviamente la deuda es mucho más cara, es decir, la gente deja de endeudarse, por lo tanto, si deja de endeudarse, también consume menos, ¿sí? Porque yo cuando me endeudo, porque quiero construir una casa, digo, ok, tomo un préstamo de X cantidad de pesos o dólares, compro materiales para estos inmuebles y después, cuando tengo que ir pagando el préstamo, obviamente estoy consumiendo menos. Entonces, cuando me endeudo,
consumo más hoy para consumir menos mañana. Cuando pasa lo inverso, que es decir, cuando las tasas de interés suben mucho y ya no me conviene más endeudarme, digo, ok, no consumo más hoy, sino que hoy ahorro esa plata en lo que puedo, lo puedo poner en estos instrumentos de deuda gubernamentales que están ofreciendo una tasa bastante alta, y así el sistema se va liberando de liquidez, y es la idea de ir reduciendo la inflación. ¿Por qué? Porque cuando yo subo la tasa de interés, el gobierno lo que hace es contraer la demanda sobre una cantidad fija de bienes. ¿Me explico? O sea, es oferta y demanda. Si yo mato la demanda, los precios sobre esos bienes caen. Esa es la idea que tienen sobre manejar la inflación. Pero el tema es que cuando yo tengo una deuda tan alta y tengo todo el tiempo que ir renegociando deuda, porque esta deuda que tienen los gobiernos no solamente, no es que cuando vence se pagan, muchas veces se vuelven a refinanciar esas deudas, ¿sí? Entonces que se llama rolear deuda. Entonces, es como sería pagar una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito a nivel individual. Entonces, este roleo de deuda, que es patear la pelota para más adelante, lo estamos haciendo a una tasa de interés muy alta, porque ahora es esta tasa de interés, lo cual encarece también la deuda para el Estado. Entonces, a ellos tampoco, al Estado tampoco le interesa tener una tasa alta durante mucho tiempo, por dos cosas, porque está matando a su pueblo, porque la gente no le alcanza para, mm, para consumir. Es más, muchas empresas empiezan a cerrar porque ya no les es rentable con estas tasas de interés. Ya no tienen las mismas valuaciones que antes. La bolsa cae, por lo que las personas que tenían inversiones en la bolsa se sienten más pobres, por lo cual también consumen menos. Eso también es un factor psicológico. Eh, Además de eso, ¿cómo le dicen? Los tax receipts, cuánto recibe el Estado por la recaudación de impuestos, baja también porque no hay capital gains, es decir, no hay ganancias sobre el capital, porque está cayendo la bolsa. Entonces, ok, subamos las tasas, pero hasta cierto punto y durante un periodo cortito de tiempo. El tema es que esa suba de tasas muchas veces no alcanza para combatir la inflación, como está pasando ahora en Estados Unidos, subieron mucho las tasas y aún así tienen un CPI altísimo, ¿sí? Entonces es como, bueno, lo subimos aún más. Bueno, pero ¿durante cuánto tiempo? Porque hay muchas consecuencias atadas a esto. Entonces, cuando las quieren bajar, o de hecho, eventualmente las van a tener que bajar, en mi opinión, para volver a incentivar el consumo, a volver a aumentar la deuda. Y lo que pasa es que no siempre se dio, cuando la suben a las tasas, hay una descontracturación de la deuda, pero no a niveles inferiores a lo que estaba antes. Siempre es un ciclo y cuando baja la cantidad de endeudamiento, no baja como estaba antes, baja pero un poquito. Y así volvemos a endeudarnos más hasta que baja, pero un poquito. Entonces, siempre vemos esta deuda que se va aumentando, aumentando, aumentando. Y hay una frase que me gusta que sobre Bitcoin que dicen que Bitcoin is not a bubble, es decir, Bitcoin no es una burbuja, sino el alfiler que pincha la burbuja, ¿no? Que vendría a ser la burbuja de la deuda que no para de subir a lo largo de los ciclos y los ciclos. Porque ofrecería, claro, una alternativa a esa persona que quiere, al final, ahorrar su dinero, porque, bueno, la idea, y lo del ahorro lo vamos a tocar bastante, pero la idea al final de meterte en otro bono de deuda, ¿no? Comprarme otro bono, es, bueno, Exacto. pues porque al final tienes que poner tu dinero en algún sitio y ahí al menos te da un tipo de interés, lo cual te protege algo frente a la inflación. Pero sí, en lo que comentabas, claro, y este es un tema que, bueno, a mí también me encanta porque también vengo de finanzas y lo que veo, tal y como lo has planteado, es que todos los incentivos, o digamos, que el bajar tipos es bueno a muchísimos niveles para el Estado y todo eso que tiene de positivo para el Estado, de bajar los tipos, lo tiene de negativo cuando intenta subirlos, ¿no? Porque comentabas, cuando los baja, todo es alegría y felicidad, porque para empezar Ujú. le cuesta menos refinanciarse, la actividad económica digamos, se dopa, ¿no? Va dopada y entonces pues hay más actividad, hay más actividad y eso permite recibir más impuestos.
también como bajan los tipos, la valoración de las empresas tiende a subir, lo cual mejora la bolsa, lo cual mejora las ganancias de capital, lo cual te permite recoger más impuestos. Y claro, cuando llegas al punto al que llegaron, ¿no? de los tipos ya están al cero, y dices, bueno, pues ahora igual hay que hacer el camino de vuelta, te encuentras con que todo eso que te venía de cara ahora te va de contra. Incluso que te encuentras que si encima tienes inflación, pues Claro, los incentivos como que se pelean uno contra el otro, ¿no? Porque dices, si tienes inflación, bien, para el Estado, porque así su deuda vale menos. Pero pero claro, lo que no puedes hacer es mantener esa o permitir esa inflación mucho tiempo o muy alta porque se te enfada el personal y tú acabas sin trabajo, ¿no? Como político. Entonces dices, bueno, pues voy a pelear contra la inflación, pero tampoco puedo pelear mucho porque pelear contra ella significa tirarme piedras contra mi propio tejado. exacto, exacto, es exactamente así. Y tiene un costo político enorme subir las tasas, pero es un mal necesario, ¿no? Porque queremos combatir la inflación. O sea, de hecho, desde la postura bitcoiner que yo defiendo, yo hablo de la inflación como un robo a los que menos tienen, porque la inflación encima no afecta a todos de la misma manera. O sea, nosotros vemos que esta inyección de dinero que se hace de parte del gobierno, cuando, un, cuando se hace una inyección de dinero, se hace en un punto y aquellas personas que estén cerca, más cercanos a ese punto de inyección, se van a ver beneficiadas por sobre el resto. Y ese punto de inyección suele ser el mercado de valores, ¿sí? Con la deuda. Entonces monetizan deuda que es privada. Entonces sale el Banco Central a comprar bonos de otras empresas y así hace que las valuaciones de estas empresas suba. Por lo tanto, aquellos que tengan estos valores, estas acciones, se benefician, pero aquella persona que cobra 2 pesos y esos pesos no le alcanza a llegar a fin de mes, no puede comprar acciones, no puede comprar bonos. Por lo tanto, el precio de la leche le subió de un mes para el otro y su sueldo, que probablemente sea en negro, es decir, que no está bancarizado, sin ninguna ley que lo proteja ni demás, la va a alcanzar cada vez menos. Entonces, es ese golpe al que menos tiene. Sí, y el que tiene activos puede conseguir más activos todavía, porque al final si tú tienes 3 o 4 casas, no te cuesta o te sale relativamente bien el hipotecar alguna de ellas para comprarte otra con tipos bajos, mientras que el Exacto. que, el que no tiene ningún activo, pues tiene que tener un capital para poder acceder a ese inmueble que está subiendo de precio porque aquellos que ya tienen activos en forma de casas y demás están demandando más activos porque ven que pueden apalancarse en lo que ya tienen y a tipos bajos les sale muy rentable. Tal cual. Y hay un tema con las tasas de interés baja, que es, se empieza a perder noción de la calidad de las inversiones, porque total, el tipo de interés es bajo. Entonces, bueno, si tengo que pagar 0,1% anual, y digo, bueno, pero voy a pedir un préstamo y con este préstamo me voy de vacaciones. ¿Y pero cuál fue la inversión ahí? No, ninguna, fue un gasto, totalmente. O no, me compré más monitores, me compré una computadora nueva y me compré un coche. Ah, ok, pero ¿cómo vas a hacer para pagarlo? No, no importa, es 0,1%, o sea, no me importa. Ah, ok, pero el día de mañana, cuando suben las tasas de interés, ahí es donde yo empiezo a decir, ok, para estas inversiones que yo hice, o estos gastos en realidad, fueron malos, fueron de pésima calidad. Lo mismo pasa con las empresas, por eso estábamos viendo empresas a valuaciones altísimas, porque total capital sobraba, había liquidez por todos lados y era muy fácil conseguir plata. Si vos tenías una buena narrativa en el mercado, no importa, los inversores te tiraban plata en la cara para que la hagas rendir algo, porque también es esto, los inversores estaban desesperados por conseguir algo de tasa, porque necesitaban buscar riesgo para poder ganarle a la inflación, ¿sí? Y porque Entonces los es una bonos, claro, carrera, porque si te metías a bonos, claro, te daban un 1%, decías, bueno, cualquier cosa que me dé un 1,5 ya me viene bien. claro,
Oye, los bonos me dan uno, y la inflación es de 8%. Ok, no, no puedo. No puedo quedarme en bonos, no me puedo quedar con algo de 1,5. Necesito alcanzar algo de 9, 10. Ok, ¿qué te da 9, 10? Cosas súper riesgosas. Listo, vamos a eso. Entonces, es como cargar al sistema no sé, de una locura, que es una bola que todos se retroalimenta hasta que el día que suben las tasas de interés y todo se empieza a desplomar a la vez, ¿no? La cuestión de la demanda, perdón, de la inflación, el ahorro, el dinero y el ahorro es una que, bueno, quiero tratar, pero antes has tocado un tema que justo comenté el otro día en un tuit y dio para bastantes comentarios, porque salió, como sabes, el dato último de inflación en Estados Unidos. Da un poco igual cuando escuches esto, alrededor del 8%, que es lo que viene pasando en los últimos meses, en 2022. Y salió ese dato que era peor de lo que la gente esperaba. Y vi muchos comentarios de personas que están metidas en el mercado que decían, joder, esto es un dato pésimo, es un dato horrible. Y claro, entiendo, ¿no?, su perspectiva, porque claro, un dato malo, o sea, digamos, una inflación mayor de lo esperada significa que digamos que el Banco Central está un poquito más obligado a subirte más los tipos, lo cual te va a castigar más los precios de la bolsa. Pero frente a esa opinión, yo pregunté en Twitter si era el único que veía que más inflación realmente era bueno, porque mi argumento era el siguiente: si este sistema se mantiene como hasta ahora, si el Banco Central sigue actuando de manera que piense que realmente tiene sentido lo que está haciendo y que con esa palanca, como has dicho, de subir y bajar tipos puede mantener una economía o, bueno, o todas las economías del mundo medianamente en orden, pues creo que vamos a estar viviendo digamos, tratando de pelear con una mano atada a la espalda el resto de lo que nos queda de vida y tendríamos probablemente una civilización mucho menos avanzada de lo que podríamos tener si la figura del Banco Central no existiese. Entonces, ante esa perspectiva, prefería la idea de, oye, si la inflación, o prefiero la idea de si la inflación se va de madre, si la inflación sigue subiendo, a pesar de que ellos intenten hacer lo que puedan, ¿no?, para frenarla, pues eso demuestra, en cierto modo, pues que este sistema no funciona y lo rompe y desde esa ruptura pues se trata de crear otra cosa. Y claro, frente a ese comentario, mucha gente, me opinó, también mucho argentino, me dijo, sí, bueno, trata de vivir con una inflación del 100% o del 250%, me dijo uno. Y claramente no es agradable sufrir esa inflación. No obstante, no creo que sea sostenible esa inflación de manera global o, digamos, simplemente una inflación muy elevada en el dólar, simplemente, para, no creo que sea sostenible algo así, porque al final entiendo que pueda pasar en un país o en otro concreto, puede pasar en el Líbano, puede pasar en Cuba, puede pasar en Argentina, pero porque la gente al final tiene alguna salida, tiene, bueno, al menos el irse al dólar o tratar de escapar de alguna manera, pero si la inflación está en el dólar, ¿dónde escapa la gente? Entonces esa era mi idea, pero como estás hablando un poco de esto, quería escuchar tu opinión a este respecto. Está bueno, ¿eh? No, no lo había pensado así. Me hizo acordar a un sector del Twitter financiero argentino que cada vez que algún ministro renuncia o hay un cambio de políticas a nivel acá nacional, hay un sector de Twitter financiero que opina igual que el resto, es decir, ok, esto es insostenible y demás, pero dicen, por favor, tomemos la política más dañina y pongamos al político más keynesiano que exista, así chocamos rápido y empezamos de cero. O sea, vamos medio alineado a lo que me estás diciendo vos, obviamente ellos lo dicen en un tono humorístico también. Es más, ponen, qué sé yo, políticos que decís, no, por favor, este es un payaso, pero 10 veces más que cualquier otro, ese quieren, porque saben que demuestra el punto. O sea, es como la típica, no, no, eso no fue verdadero comunismo. Bueno, bueno, pongamos al más comunista de todos, pongamos allí y demostremos a ver qué tal. Y en 10 años ya está, terminamos con esto y podemos arrancar con otra posición. Yo coincido con eso. La verdad que me gusta el análisis que haces de que, bueno, acá en Argentina se ve clarísimo. La gente busca el dólar como refugio. Eh,
gente que no está capacitada a nivel financiero ya sabe, vos podés ir por la calle. Esto siempre llama la atención a los europeos. Acá en Argentina vos podés ir por la calle, a cualquier persona le podés preguntar cuánto cuesta un dólar y te va a poder decir. Eh, que es un nivel de manejo de varias monedas en la cabeza que, que en otros países no es común. Y eso es porque acá los inmuebles están tasados en dólares, los, los autos de alta gama están tasados en dólares. Entonces, las personas tienen en la cabeza todo el tiempo el dólar y que tranquilamente, si este activo, que es el dólar, también perdiera su uso, que es acá de refugio de valor, porque acá 8% de inflación, por más que sea en dólares, es una fiesta, se festeja como nada, porque ahora tenemos 78% según los datos de ayer. Entonces, 8, sí, dame, ya, no me importa. Eh, si eso también cayera, y todos, porque todas las otras opciones y otras monedas también son fiat, es una gran oportunidad para Bitcoin, pues para emerger como un opt-out, es decir, una elección totalmente fuera del sistema, es otro sistema. Creo que en eso coincido 100%. Es una oportunidad genial para salir de este sistema. Es realmente sí, como europeo me sorprende ese nivel financiero de las personas, pero bueno, supongo que al final la gente tiene que aprender a vivir con su situación. Y me alegro especialmente de que coincidas con mi análisis, porque realmente no. Cuando yo puse ese tweet y vi los comentarios, bueno, siempre hay gente que va a disentir contigo, claro, pero no sabía cuánta gente estaría en mi bando y cuánta gente no. Y además, teniendo en cuenta, ¿no?, que la gente que me sigue a mí es normalmente gente bitcoiner. Pero bueno, pasando a la cuestión del ahorro, que como decía, me pareció muy interesante y es una que tratas mucho en tus artículos. Breve pausita antes de seguir con el tema del ahorro con Tom. Nada, breve pausa para recordaros tres cosas. La primera es que me puedes dar dinero. Qué sorpresa. Sí, puedes darme dinero a través de Patreon, patreon.com/, un podcast sobre Bitcoin, y que conste que ese dinero siempre, 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 siempre es agradecido. Otra cosa, Twitch, pues si quieres venirte a verme en directo. La verdad es que lo pasamos muy bien en Twitch. Hacemos un directo, dos directos, a veces tres directos. Si no hay perrita, no sé, igual más directos todavía. Pero sí, hacemos al menos uno o dos directos a la semana. Y bueno, digo hacemos, los hago yo, pero digo hacemos porque la comunidad que está ahí conmigo preguntando y demás es muy agradable y creo que la disfrutarías, así que vente. Y tercera cosa, está la página web esta de un podcast sobre bitcoin.com, donde están los temas por categorías, por si quieres ver una categoría específicamente, por si quieres aprender sobre Bitcoin, puedes encontrar allí todos los podcasts sobre entender Bitcoin, ¿vale? Venga, pues ya que he dicho eso y me queda a gusto, pues seguimos con Tom y el ahorro. Hay uno de ellos especialmente en el que hablas de, vale, de si Bitcoin puede ser una solución, si realmente llegaría a ser eso, un dinero, ¿no? Pongamos el escenario este en el que comentaba vale, pues inflación infinita, también, bueno, no infinita, inflación muy elevada en el dólar, la gente ya no tiene dónde refugiarse, incluso, incluso ni siquiera en Argentina empiezan a ver el dólar como una buena opción y entonces, vale, dicen, venga, hay que irse a otra cosa y entonces empiezan a, digamos, a adoptar en mayor medida Bitcoin. Frente a este escenario, que sería, digamos, el escenario yo creo típico que nos llevaría a una hiperbitcoinización, mucha gente opina que, claro, no puedes llegar a ese punto o tener una economía sobre Bitcoin porque al final lo que hace la gente con Bitcoin es holdear, ¿no? Es acumular. Y que si, no y si solamente acumula y no gasta, pues claramente no puedes mantener una economía sobre ese sistema. Y esto lo enganchas tú mucho con la cuestión del ahorro, pero si te parece, ¿puedes, por favor, explicar a la audiencia, por si hay alguien escuchando esto, que opina que realmente no puedes mantener una economía con Bitcoin? ¿Por qué esto no es así? Sí, sí, sí. Quería remarcar un puntito que capaz puede haber quedado mal para el que haya escuchado el punto anterior, que es que nosotros no pensamos que la inflación es buena, ¿sí? O sea, nosotros estamos totalmente en contra de la inflación, nada más que para
lo que decimos es, ok, si tiene que romperse, que se rompa rápido, nada más. Obviamente vivir con una inflación del 100% es horrible y de verdad tiene implicancias muy grandes en la sociedad a niveles de ver más violencia en la calle, más violencia intrafamiliar porque los padres están estresados de trabajar 3 trabajos para que alcance la plata y cuando un hijo le va mal en la escuela, a veces recurre a la violencia porque no hay paciencia y todas las conexiones interpersonales se vuelven más frágiles. O sea, el dinero hace de una especie de aceite que facilita las relaciones entre las personas. Entonces, que la gente no lo malinterprete como que, uy, sí, bueno, qué divertido. No, no, es algo de verdad muy serio y que afecta hasta lo más profundo de una sociedad. Y dicho esto, en una sociedad bitcoinizada, ¿cómo sería? Bueno, ok, la gran mayoría cree de la gente financiera, que lo he escuchado muchas veces en mi trabajo, era, no puedes tener en Bitcoin no puedes tener una sociedad basada en Bitcoin porque todo el mundo lo quiere acumular. Y acá también se ve mucho a nivel agropecuario, en Argentina se dice no porque los sojeros, que son los del campo, que, que hacen soja, ¿no? Que cultivan soja, acumulan sus cereales y no los quieren vender y esos cereales son del pueblo y gracias a que ellos no los venden, nosotros no tenemos divisas en el país. O sea, primero, ¿no? Acumular no es, hay una palabra que se le usa como algo malo, ¿no? Como que te estás quedando algo de que es de alguien más. Y eso es algo que quiero diferenciar. No, no, no. Si vos estás haciendo algo de valor, te pagan en la moneda que sea, en este caso Bitcoin, y vos guardás ese Bitcoin para el futuro, no tiene nada de malo, ¿sí? Yo quiero liberarlo de juicio. Es tu plata y puedes hacer con ella lo que quieras. Ahora, ¿qué incentivo tenés vos de gastarla? ¿Cómo puede haber una economía si no hay consumo? Es más, ahí es donde me gusta hacer el foco. ¿Por qué se habla del consumo como la fuente de progreso? Eso es algo muy, muy keynesiano y en realidad lo que hay que incentivar en este caso no es el consumo, ¿sí? Sino el ahorro. Una economía que ahorra más significa que puede hacer después mejores inversiones. Tiene más capital, tiene más estabilidad y puede tomar decisiones financieras más inteligentes. Entonces, si hay que incentivar alguna de las dos cosas, no hay que incentivar el consumo, sino el ahorro. ¿Por qué? Porque la gente tiene que consumir para vivir. Es muy simple. No importa cuánto dinero tengas, no podés gastar cero para siempre. Algo tenés que gastar, ya sea para comer, ya sea en un lugar para vivir, ya sea como movilidad, en educación, en salud, y es más, cuanto vos más tengas, y esto está comprobado porque en la bolsa que hace mucho que la tenemos, se ve claramente, cuando la gente más plata tiene, más gasta. Es lógico. O sea, ellos se sienten más ricos, porque de verdad son más ricos, y por lo tanto gastan más. Entonces, es decir que no, 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 porque los incentivos no están puestos para el consumo, es correcto, no, no hay incentivos al consumo, hay incentivos al ahorro. Todas las sociedades que prosperaron en la historia de la humanidad fueron porque tenían altos niveles de ahorro y en la moneda que ahorraban no se devaluaba tanto. De hecho, el Renacimiento se le atribuye gran parte del Renacimiento a la estabilidad de la moneda, que si no me equivoco era el florín de esa época, porque fue estable durante siglos y la gente podía ahorrar y pensar a largo plazo. ¿Sí? Entonces, eh, en el caso de Bitcoiner no se incentiva el consumo, se incentiva el ahorro y gracias a eso nosotros podemos pensar más a largo plazo. Y hay una cosita que me gusta, que es, ok, ¿por qué yo, que estoy, no, yo estoy acumulando Bitcoin y que soy alguien muy malo para el resto de la sociedad porque mis Bitcoins no lo puede tener nadie más que no sea yo? Ok, pero vos, persona que no tiene Bitcoin o que no los quiere acaparar, ¿no? Ok,
¿Cómo yo te perjudico a vos? Si hay un pan en toda la economía, o no sé, dos panes, y yo como solamente medio porque quiero acaparar más Bitcoin, y vos comes uno, yo no estoy demandando más ese pan. Capaz yo podría demandar más pan, es decir, querer pagar Comprar más más pan, por sí. el mismo bien, claro, comprar más pan y los precios subirían. O sea, gracias a que yo no estoy consumiendo, los precios tienden a la baja. ¿Por qué yo estoy siendo malo con el resto de los participantes de la economía? No, no, no. Si tenemos que poner en tela de juicio si soy bueno o malo, sería buenísimo porque no estoy demandando bienes, es decir, no estoy haciendo de que suban de precio simplemente por no demandarlos, ¿sí? Entonces, que también, me parece, es algo mínimo, ¿no? Pero para decir, si vamos a tener, si queremos ser binarios, bueno o malo, yo creo que la persona que no consume está dejando que otros consuman al mismo precio, ¿no? Sí, es que las ventajas van por los dos lados. Primero, la persona que no consume está ahorrando un capital que luego podrá dedicar a una inversión en el futuro, que además también sería interesante aquí distinguir entre invertir en bienes de consumo y bienes de capital, que permiten a la economía luego ser más productiva. Y eso, y que al no hacerlo, lo cual es un beneficio para la economía, baja los precios de las cosas para el resto de participantes, que también es algo bueno para ellos. O sea que digamos que las ventajas van por los dos lados. Y como estabas comentando lo de, los, lo de la gente cuando tiene más dinero que gasta más, me ha venido a la mente, no sé si la gente tendrá esta imagen también en su cabeza, pero me ha venido a la mente la imagen de Peter McCormack, que sabéis todos que tiene un podcast bastante famoso sobre Bitcoin y es un Bitcoiner, bueno, que se hizo Bitcoiner cuando sea, por las razones que fuesen en su momento, pero claramente antes, digamos, no disfrutaba del nivel de riqueza que ahora sí que disfruta porque, bueno, entró bien en Bitcoin y le ha ido bien y tiene bastante dinero. Entonces me ha venido la imagen de cuando se compró, no sé qué coche se compró, pero vamos, un coche de lo Sí, más de lujo. ostentoso. Sí, no sé cuál coche era, no sé si era un Aston Martin o algo así, pero de bastante, bueno, un coche de más de 100 o 200 mil dólares. Y claro, esto es una persona que realmente, bueno, ahora es Bitcoiner, tiene mucho capital seguramente ahorrado en Bitcoin, pero que encima al tiempo pues gasta y gasta bastante más de lo que gastaría una persona normal. O sea que realmente el tener Bitcoin no le ha impedido hacer gastos y aumentar su nivel de vida. De hecho, el otro día, siguiendo con Peter, perdón Peter si estás escuchando esto, probablemente no, pero el otro día comentaba también con Lynn Alden, que es una economista economista inversora que me encanta, comentaba con ella cómo usaba Lightning en El Salvador, que le venía genial para pagar las cenas, y decía que funcionaba genial porque dice, mira, si voy a cenar en El Salvador y pago una cena, no sé, 50 o 60 dólares, pues va de la hostia. Pero es verdad, decía, que en Estados Unidos no le funciona tan bien porque, claro, cuando va a pagar las cenas en Estados Unidos son 500, 600 dólares. Y entonces, claro, eso por Lightning no es tan fácil que fluya. Y cuando dijo eso, pensé yo, joder, ¿quién se gasta 600 pavos en ir a cenar normalmente? ¿Sabes? Decía, claro, cuando voy a cenar ahí, pues 500, 600, digo, joder, cada vez que sale a cenar se deja una pasta este señor. Claro, tal cual, tal cual, tal Sí, cual. sí. Sí, Y sí. este, claro, es rico por Bitcoin, literal. O sea, es un caso de lo más obvio que puedes Y no encontrar. creo que él piense que Bitcoin ya está, no va a subir nunca más. No, no, claro, Porque, él sí ahorra, sigue ahorrando y seguirá comprando incluso. O sea que sí, sí, tenemos un gran caso de persona que realmente no hace esto. Y otra cosa que quería comentar, y que también es observable, y por eso me extraña, ¿no?, que este argumento sea tan empleado, ¿no?, por tantas personas, como tú has dicho, incluso en el ámbito financiero, que es una cosa que dice mucho la gente. Y me sorprende porque, como tú has dicho, el consumo no es algo que haya que incentivar. La gente se incentiva sola a consumir. El ahorro sí que cuesta más. O sea, conocerás gente que consuma más o menos. Y coincidirá normalmente, ¿no?, que el que más tiene más consume, pero bueno, a veces pasa que hay una persona que vive con lo justo y consume mucho, que también hay. Pero claro, por eso digo que incentivados a consumir siempre están. Lo que no están es incentivados a ahorrar. En esos casos puedes encontrar a personas que no ahorran nada y luego a gente que sí que ahorra. Pero encontramos casos de gente que no ahorra nada. Ellos no están incentivados
ahorrar, pero a consumir sí que lo están. Entonces, realmente lo que hay que Ujú. incentivar es el ahorro, no el consumo. Y en el caso del incentivo al ahorro, eh, no sé, ¿cuánto te dan en España por tener dinero en el banco? Te deben dar 0,1% si es que te dan algo, ¿no? No te dan nada. No te O dan eso. nada. No te dan nada o eso que tú has dicho, más o menos. Pero vamos, por lo general, nada. Ent- Entonces es como, ok, no, para tenerlo en el banco haciendo nada, prefiero disfrutarlo hoy y salir a cenar a un lugar más lindo, prefiero pagarme unas mejores vacaciones o prefiero comer, qué sé yo, más frecuentemente lo que me gusta. Entonces, el incentivo tiene que estar por el lado del ahorro. Si yo te digo que te pago 10% anual porque ahorres, ok, bueno, si la inflación es del 5 o 6, genial, me sirve, lo voy a hacer y lo voy a tomar a la oportunidad. Pero si no tengo un incentivo, y es más, y encima tengo una inflación galopante, puede ser todo lo contrario, que es consumir, 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 porque prefiero tener el disfrute de ese dinero hoy antes de que eh, perder poder de compra a lo largo del tiempo, o casi nada. Claro, que así es un poco, ¿no? Como me gusta a mí explicar que Bitcoin incentiva al ahorro, porque como tú dices, claro, al final, cuando tú ves que tienes dos opciones, ¿no? Porque depositar como has dicho, depositar tu ahorro en euros o en dólares y ver cómo ese dinero cada vez va valiendo menos cosas, o gastarlo por cosas, cambiarlo por cosas. Entonces dices, vale, pues mejor lo cambio por cosas. Pero cuando la alternativa es, lo tengo en Bitcoin, que no siempre, no se aprecia cada día, pero a la larga se aprecia. O lo tengo en, no sé, en otras cosas, stupid set, ¿no? Como, como comentas en un artículo en el cual haces referencia a una página que se llama Bitcoin or Stupid Set, donde te muestra un poco lo que podrías tener en Bitcoin si no lo hubieses cambiado por eso, alguna tontería que te hubieses comprado en su día. Pues claro, ahí en esa disyuntiva, gasto Bitcoin o no lo gasto, ahí tienes un incentivo a no gastar, porque dices, joder, igual este Bitcoin dentro de un año o dos o tres, pues vale dos, tres veces más. Entonces, ¿me compensa realmente desprenderme de estas Bitcoins por esta nueva bicicleta flamante, roja y brillante? Pues igual no. Sí, y creo que es las bases del sistema como lo conocemos, que por qué la gente se volvió tan consumista, es porque el sistema premia a aquel que es más consumista. Y si te fijas, no hay incentivos a un ahorro de verdad. Y en otro de los artículos que capaz, que me comentaste que leíste fue el de Caminar Erguido, y Sí, cómo ahorrar también tiene impactos en la persona que ahorra, ¿no? A niveles psicológicos. Entonces, me parece totalmente imprudente que no haya incentivos al ahorro y sí al consumo, cuando la persona que ahorra se siente muchísimo más empoderada y con las riendas de su vida. Una persona que ahorra que tiene ahorros, no tiene problema en dejar un trabajo que le hace mal, que es inmoral o que simplemente no le gusta. Eh, una persona que ahorra no tiene problema en pararse de frente a las adversidades de la vida porque sabe que tiene un colchón de dinero en el cual puede depender durante un par de meses, unos años, y a medida que ese colchón sea cada vez más grande, más fuerza va a tener esa persona a pararse frente a cosas más difíciles. por eso viene lo de caminar erguido, porque es verdad que es un artículo que me gustó mucho porque, como decía, habla de esos valores que inculca Bitcoin y no no lo había visto así, pero ahora que lo has explicado sí que lo he visto más claro. El hecho de que, claro, que el tener ese ahorro lo que te permite es eso, digamos, mantenerte erguido, mantenerte de pie, hacer frente a lo que sea que venga y en el sentido de poder negarte a hacer algo que no quieres hacer porque tienes alternativas en la forma de ahorro que has conseguido. Tal cual. Y la contracara de eso, y entonces decís, ¿y por qué? ¿Por qué no está sucediendo esto? ¿Por qué no hay un incentivo al ahorro?
y porque al gobierno le conviene que sea lo opuesto. Le conviene que sea una persona dependiente del gobierno, que necesite esta asistencia, que necesite la ayuda constante del gobierno porque mes a mes no le alcanza para comer, entonces que tenga que trabajar de cualquier cosa, que tenga 3, 4 trabajos porque no va a tener tiempo para salir a la calle a quejarse y hacer protestas. Eh, entonces, el ahorro es una manera de soberanía individual que pone en jaque al poder también gubernamental, porque vos no tenés ningún problema en perder tu trabajo, en decir, ok, no me importa, voy a hacer un paro o voy a ir a protestar. No me importa cuánta asistencia me quieras dar o quitar porque yo no la necesito. Entonces, es un gran acto de rebeldía ahorrar. Y es curioso observar cómo realmente digamos, este deseo está vivo en las personas. O sea, que no es que la gente no quiera ahorrar o que no entiendan el valor de ello. Y justo estaba pensando en esto, según lo que comentabas, que todo, digamos, el ecosistema financiero o de inversión, digamos, lo que hace es, digamos, satisfacer esa demanda de ahorro que la gente podría buscar y que no es capaz de conseguir con el dinero. Antes, la gente simplemente ahorraba en oro y ya está. El valor del dinero se mantenía en el tiempo y les permitía comprar las cosas y ya está. Pero claro, en el momento en el que eso se pierde, podemos ver que además coincide en lo que comentabas antes, ¿no? 1971 se acaba el patrón, bueno, el semipatrón oro que había y cómo desde entonces empieza a crecer muchísimo todo el sector financiero y sector de inversión. Parece, no sé, estoy pensando en esto según lo has comentado, pero parecería como que, bueno, ese sector de inversión ha venido a tratar de satisfacer esa demanda, en el sentido de, vale, no puedes ahorrar en tu dinero, porque si lo tienes en dinero, el valor de tu dinero va a ir perdiéndose con el tiempo. Entonces, para conseguir evitar eso, invierte en cosas que claramente no es lo mismo que tener el dinero en dinero, pues existe al invertir el riesgo de perder, pero te permite la posibilidad de batir a la inflación y batir esa devaluación de la moneda. No sé si has pensado tú en este aspecto. Supongo que viniendo del mercado financiero también lo habrás dado una vuelta. Sí, y también algo que empecé a pensar hace recientemente poco, igual después buscando en internet a ver si alguien había hablado sobre esto, encontré artículos de 2014, viste algún bitcoiner super hardcore que ya lo había pensado, y yo como, ok, no soy tan original, pero cómo el dinero llegó en su momento, o sea, nació para salir del trueque. Cuando uno intercambia entre dos bienes, hay un problema que quizás ni vos querés los bienes que yo tengo, ni yo quiero Sí, la exactamente los coincidencia tuyos. de necesidades, sí. Exacto. Entonces, vamos a un bien que sería el bien más intercambiable, vendría a ser el dinero, elijamos lo que elijamos para hacerlo, usarlo de puente y cualquier cosa vos te guardás esta sal, esta concha marina, este pedazo de piedra preciosa, porque después a vos te lo van a recibir en otro lugar. Genial. Pero después empezamos a tomar los estados, empezamos a formar estados-nación y demás, y cada estado empezó a hacer su propia moneda. Entonces, si yo quiero agarrar pesos argentinos y cambiarlo por rublos, es casi imposible. Nadie me va a aceptar pesos argentinos en Rusia, ni acá en Argentina nadie te va a aceptar rublos. Entonces tenemos que pasar por otra moneda en la cual sí nos acepten, que vendría a ser en este caso el dólar. Entonces yo me empiezo a cuestionar, ¿y para qué tenemos todas las otras monedas que terminan también siendo un problema y terminan siendo bienes sobre los cuales nadie quiere recibir que no sea de esa economía y tenemos que pasar a otro tipo de dinero que encima hay un país que en el caso de Rusia no quieren que controle, que tenga ese poder, ¿no? Que vendría a ser Estados Unidos, como el dólar. Entonces ahí me parece súper importante la neutralidad del dinero que tiene Bitcoin, que no es emitido por un país en particular, que no importa, es dinero para
enemigos, es dinero para cualquiera, no importa. Si vamos a hacer un negocio y queremos que ambas partes, que ninguna de las partes se vea beneficiada sobre la otra, bueno, tomemos lo más neutral que haya. No tomemos dólares, porque si una de las partes es pro o anti Estados Unidos, va a tener una leve ventaja. En cambio, tomamos Bitcoin y lo usamos de dinero. Sí, esto me recuerda a, bueno, algo que ha dicho Saifedian alguna vez y es lo de que al final, claro, tú tienes dineros fiat, como te he dicho, divisas en dos diferentes países, pero a fin de cuentas la que vale es el dólar. Entonces todas las demás, digamos que tienen, son como el dólar más prima de riesgo, ¿no? Entonces todas valen un poquito menos que el dólar porque son tan fiduciarias como el dólar, pero tienen además el riesgo de no ser el dólar que como sabemos es la moneda de reserva que te aceptan en cualquier sitio. Y esto hace a todas las demás ya directamente peores en mayor o menor medida que el dólar y entonces cabe preguntarse por qué todo este embolado de diferentes monedas que parece ser simplemente pues eso, una manera o un método, ¿no? de poder financiar tu chiringuito estatal de manera bueno, que sea medianamente sostenible. Francamente no parece que tenga otra utilidad. Y la cantidad de millones de dólares que hay en la industria del Forex, que es para arbitrar estas monedas, para enviar estas monedas, o sea, es un negocio realmente grande que para mí no agrega ningún tipo de valor más de esto que lo que hablábamos, financiar el gobierno local. En tu opinión, el ahorro, más allá de eso, de permitirte mantenerte firme frente a lo que sea que te venga en la vida, que sabemos que pueden ser muchas cosas, ¿crees que tiene otras ventajas bueno, como que para la persona que ahorra en su vida? Am, Creo que sí, la principal sería, porque esto también suele pasar, hay personas jóvenes que porque precisamente creen que tienen muchas cosas resueltas y temas de salud son menos probables que le ocurran, quizás no tienen hijos, entonces también ahí cualquier imprevisto por ese lado no lo van a tener, y precisamente por eso no ahorran o ahorran menos. Y yo creo que el ahorro hay que aprovecharlo cuando siempre uno puede ahorrar, aunque sea $1, $1, lo que sea, me parece que hay que cultivar el hábito del ahorro y después ir agrandándolo lo máximo posible para que el día que haya un imprevisto es una manera de protegerse contra la incertidumbre. Entonces, es una manera de comprarte tu propio seguro eh, y poder vivir mejor. Yo creo que va principalmente de ese lado. Estoy intentando pensar a ver si hay algo más que se me puede No, estar pero de esto escapando. que has dicho, mientras piensas o no piensas, claro, surge el problema de, vale, pero ¿en qué ahorro? ¿No? Claro, lo cual nos llevaría de nuevo al dilema de la persona que ve que la moneda pierde valor al futuro, ¿no? Porque dice, vale, sí, puedo ahorrar $1 hoy, pero ese dólar igual dentro de un año, pues no vale lo mismo que $1 hoy. Entonces, ¿por qué voy a querer ahorrar ese dólar? Bueno, supongo que nos llevaría todo esto a Bitcoin, entiendo, pero... Sí, sí, y otra de las cosas que he visto en Bitcoiners a lo largo del tiempo es que han empezado también a ayudar a su comunidad desinteresadamente. eh, a ayudar a su comunidad local, ya sea en su barrio, en su ciudad, en su provincia o algo más micro todavía que podría ser su familia. Uno, cuando ya tiene una cierta base y cierta estabilidad y sabes que no corres peligro porque tenés un buen colchón de resguardo, empezás a extender a intereses que te gustan, que puede ser, por ejemplo, fondear una ONG para que defienda, no sé, te gustan los perros, un refugio de perros, y que no tenés ningún incentivo económico, pero sí de autorrealización personal que te va a hacer más feliz, porque va alineado a los valores y al mundo que vos querés que haya en el futuro.
Entonces, si bien no es no es puramente financiero, pero sí creo que va mucho con la felicidad de la persona. Sí, y además creo que es más fácil de ver esto que el tema del ahorro y los bienes de capital, que creo que a muchas personas cuando escuchan bienes de capital, pues como que les pasa por encima de la cabeza y no entienden muy bien. Pero esta parte de emplear el ahorro en otro tipo de cosas como las que comentabas, sí que creo que es más visible. Por ejemplo, en cuanto a lo que decías, vemos que muchos bitcoiners, vamos, no voy a decir la mayoría porque no sé cuántos bitcoiners hay, pero muchos bitcoiners, digamos, prominentes, que sabemos que llevan en Bitcoin desde hace tiempo, todos ellos tienen un empleo. O bien tienen su Ujú. propia empresa, o bien tienen su, por ejemplo, como el tema de Peter, tiene su podcast y lo que hace es que habla con personas y habla sobre Bitcoin y explora temas y demás, que te gustará más o menos, pero bueno, hace una labor educativa. Luego hay muchos otros que es eso, pues que han encontrado su nicho. Por ejemplo, el otro día escuchaba a Pierre Rosard. Pierre Rosard trabajaba en Kraken, que como sabéis es una bolsa, ya ha sabido trabajar a otro sitio. Y yo imagino que Pierre Rosard realmente no necesita seguir trabajando. O sea, al menos no lo hace por Claro, dinero. O sea, lo hace porque encuentra que tiene valor lo que está haciendo y lo hace. O Samson Mow, otro que también tiene tantos fans como detractores. Pero bueno, que también es una persona que dinero también no es un problema para él, pero ha decidido, pues eso, dedicarse a tratar de convencer a países de que adopten Bitcoin. Y también pasa con el tema del mecenazgo y podría pasar incluso ya si me pongo anarcocapitalista del todo, podría pasar incluso con el tema de la sanidad y tantas otras cosas que en una sociedad en la cual el ahorro es importante, surgen. Por ejemplo, los bancos estos de piedad que existían antes, esto pues eran, pues eso, la gente ahorraba dinero, lo depositaba ahí y luego la gente que necesitaba pues acudía a ese banco o también podía ocurrir y encontraba préstamos, ¿no?, baratos o también pasaba con el tema de la sanidad, personas con dinero que ahorraban y decían, oye, vamos a ayudar un poco en el, en el ámbito sanitario de nuestro lugar o vamos simplemente a dedicar dinero a mejorar, no sé, el alcantarillado y lo hacía, todo eso salía de dinero privado. Y también el arte, mucho antes, y bueno, supongo que ahora también se estila el tema del mecenazgo, pero claro, cuanto más ahorro, más se puede dedicar a estas cosas que realmente pues tienen un valor u otro, ¿no? Eso es muy subjetivo, pero que existen gracias a ese ahorro que se ha conseguido. tal cual. Sí, sí, sí. Y que también lo estoy viendo en aquellas personas que ya tienen un gran poder adquisitivo, empiezan a invertir en, no tanto por el tema del dinero, sino porque quieren que ciertos proyectos se vuelvan realidad. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa mucho el tema de la longevidad de la vida y veo cómo muchas personas están invirtiendo en startups y demás que están investigando cómo extender la vida saludable, ¿no? O sea, no vivir hasta los 120 como lo conocemos hoy o hasta los 150, sino ser totalmente sano como una persona de 50 años, pero hasta los 90. Entonces, eh, eso que para mí es algo súper importante, invertir ya sea tiempo de uno estudiando o asesorando, siendo mentor o lo que sea, como también de manera financiera algún proyecto que tengan los especialistas para lograrlo. Entonces, convertir al mundo en lo que vos querés que sea. Sí, Tim Ferriss, por ejemplo, me viene a la mente en la cuestión de las drogas psicodélicas. Las drogas psicodélicas no es un tema que mucha gente Exacto. le interese o le apasione, pero por ejemplo, él ha encontrado que tienen un valor importante en la sociedad y que podrían solucionar muchos problemas y ha dedicado mucho dinero y sobre todo mucho tiempo a tratar de sacar esta idea y empujar la inversión en este ámbito. Y en cuanto a lo de la longevidad sí, no sé cómo se dice en español, porque sí es un término que he escuchado en inglés, pero sí, esa longevidad sana, digamos, el llegar hasta los 100, pero digamos, estar bien hasta los 99 y a los 100 estar mal y ya morirte. Eso, eso es algo que trata mucho Peter Attia, que es Ujú. bueno, creo que es un ex cirujano que ahora tiene un podcast y tiene bastantes artículos. Y este es principalmente su tema. Y de nuevo nos encontramos en lo mismo. Es una persona que era
bueno, pues cirujana y se dedicaba pues a arreglar cosas que no funcionaban bien en los cuerpos y luego una vez que ya pues tiene digamos la vida medianamente financieramente solucionada, pues dice, vale, pues me voy a dedicar específicamente a este tema que me parece más interesante y claro, no lo hace por amor al arte, también gana dinero con ello, pero claramente no gana lo mismo que generaba antes cuando era cirujano ahí en Estados Unidos. Entonces, yo creo que esto que se llama el orden espontáneo es algo que la gente no valora y creo que es porque entienden que si el orden no viene desde un ente centralizado, pues lo que va a haber es caos y gente mirando por sí misma y ya está. Tal cual. Sí, sí, sí. Eh, Yo no sé si que eso en tiene realidad arreglo. es una manera de subestimar a la gente y al mercado como tal. Y sobreestimar al ente centralizado que puede tomar en cuenta todas las necesidades y deseos de miles de millones de participantes. O sea, tenés de los dos lados, subestimar a la capacidad de organizarse de la gente y sobreestimar al ente de las acciones que puede tomar que en realidad sean inteligentes y beneficiarias para todos, cosa que ya sabemos que no funciona de esa manera. ¿Tú crees que esto lo solucionamos o no? Yo creo que sí. Hay un activo que empieza con B larga y termina con Bitcoin viene a solucionar bastante de estos problemas que estamos hablando. Eh, es una gran herramienta de ahorro, es una gran oportunidad para separar al dinero del Estado y por lo tanto dejar de financiarlo. Es una, también, además, es una forma para poder invertir a largo plazo, lo cual va a cambiar la percepción de la persona, del inversor, a también pensar en su vida a largo plazo, a tomar los recaudos que sean necesarios para llegar a ese largo plazo. Creo que soluciona muchísimo de lo que estamos hablando. Bueno, pues Dios te oiga, supongo. Que es lo que cabría decir. Llegados a este punto, es lo único que se me ocurre decir. Porque, sí, ¿qué opinas, para cerrar, qué opinas de lo único que me ha venido a la mente cuando comentabas esto? Que claramente, o sea, yo estoy intubando en ese sentido. ¿Qué opinas de la cuestión de la volatilidad? Porque encuentro que por ahí se pierden muchos, porque, claro, la persona que, digamos, hay muchas personas que entrarían en Bitcoin y verían esto y entenderían el largo plazo, irían poco a poco acumulando y verían cómo a largo plazo realmente les sirve para ahorrar y para mantener el poder adquisitivo de lo que han generado. Pero también habrá también muchos que entren al final de un ciclo alcista, digamos, y luego la volatilidad mala, es decir, la volatilidad hacia abajo, les espante o directamente les saque del activo para siempre. Y si esa volatilidad, digamos, sigue siendo tan exagerada, ¿no? Del orden que tenemos hoy día, ¿no? Que cada 3 o 4 años te cae, pues eso, un 70%, un 80%, eso podría tener digamos, un impacto en la gente que acaba metiéndose a esto. Y no sé qué opinas sobre este aspecto. Yo creo que muchas veces se habla de la volatilidad como un tema negativo, ¿no? Como un bug, pero para mí yo lo veo como un feature, porque es imposible tener solo volatilidad para arriba. Estamos monetizando un activo desde literalmente cero, ¿no? Hace 13 años valía cero este activo y hoy vale miles de millones de dólares. Entonces, es obvio que en mi opinión, va a valer muchísimo más en el futuro. Es obvio que va a haber volatilidad en el camino. A lo cual, digo, no me parece que la volatilidad sea para todos. Va a haber portfolios de personas que van a soportar mejor o peor la volatilidad, pero eso simplemente se puede arreglar con el tamaño de la posición. Si vos decís, no estoy disponible, no estoy dispuesto, perdón, a soportar una caída del 70% de todo mi portfolio. Bueno, perfecto, no pongas todo tu capital en Bitcoin. Lo que hay que priorizar es la tranquilidad. Si uno dice, yo no puedo soportarlo, puedo soportar hasta 30%. Bueno, en ese caso tiene la mitad en dinero, que puede ser la moneda, no sé, dólar, y la otra mitad ponen en Bitcoin. Entonces, tu drawdown máximo va a ser ahí de 35%.
de todo tu portfolio, medido en dólares, obviamente. Si eso te da tranquilidad, dale para adelante. A la larga, es muy probable que te sientas cada vez más atraído. De hecho, mi foto de portada en Twitter es un gráfico que tiene dos líneas, dos axis, dos ejes. Una es cuánto ponemos en cuántos activos diversificamos, ¿no? Y en el otro es el tiempo. Que a medida que pasa el tiempo tendemos perdón, el conocimiento y el tiempo, ¿no? Entonces, a medida que conocemos más, solemos concentrarnos más en un solo activo. Por eso vemos a los bitcoiners de antaño que tienen 90 o 100% en Bitcoin, ¿sí? Más allá del capital que pueden invertir en sus propias empresas, pero porque conocen el tema a fondo. Entonces, sí, los invito a dar sus primeros pasos, un 1% de su portfolio, algo con lo que se sientan totalmente a gusto de que decir, bueno, no importa, con esto yo quiero ir probando, bueno, de a poquito, hasta que uno se sienta a gusto con la volatilidad, los resultados, y una vez que va acumulando cierto capital y baja el valor en medio en dólares, uno empieza a hacerse preguntas, o empieza a leer en Twitter de que China hizo algo, o que las nuevas CBDCs hicieron otra cosa, y ahí uno empieza a educarse. Y a medida que uno se educa más, también se siente más cómodo con esa posición, y ya construye alrededor un conocimiento que le dan una fortaleza enorme y una convicción también de mantener esa posición a largo plazo. Sí, es justo lo que me pasa a mí cuando me pregunta la gente sí, ¿por qué no diversifico? Y es que, claro, yo siempre respondo, digo, a ver, es que paso tanto tiempo con Bitcoin y leo tanto sobre Bitcoin y hablo tanto sobre Bitcoin y estudio tanto Bitcoin que realmente para mí encontrar un activo en el cual me sienta tan cómodo como en Bitcoin es muy complicado. O sea, tendría que dedicar, no digo la misma cantidad de tiempo porque sería prácticamente imposible, pero tendría que dedicar mucho tiempo para sentirme tan cómodo con otro activo como me siento con Bitcoin. Y es un poco, ¿no?, lo que decías, ¿no?, de ese gráfico entre el conocimiento y la exposición a un activo. Y esto, como has dicho, es tu imagen en Twitter, que, bueno, ahora nos dirás un poco dónde puede encontrarte la gente. Los artículos que hemos comentado en esta entrevista están en tu Substack. Y la verdad es que desde aquí te invito a que sigas escribiendo si puedes, porque coincido contigo en todos estos análisis que hemos estado haciendo de la situación y me gustaría que sacases más para poder traerte otro día y seguir hablando de estos temas que realmente me parecen interesantes y que es bueno tener presentes. Así que, ¿dónde puede encontrarte la gente? Pueden encontrarme en Twitter, @hotlertom, o también en Substack, obviamente con el mismo nombre. Y te hago una pregunta, Alberto, porque tengo dos artículos en el tintero listos para estar ahí, para editarlos. Uno es, tenés la primicia, te digo. Uno es Bitcoin y la paz mundial, y otro es, ¿cómo es? In Zeros and Ones We Trust. Bitcoin como Vale, religión. vale, pues si la pregunta era por cuál te decantabas primero, Sí, exacto. yo diría primero si puedes sacar el de la paz, porque me vendría genial como, digamos, como segunda parte de un podcast que hice que se llamaba el coste en vidas del dinero fiat y creo que sería un artículo que podría usar para hacer un podcast como eso, como segunda parte de ese podcast que me gustó mucho y eso, en el que hablaba un poco del coste para la humanidad en vidas, ¿no? Cuánta gente ha muerto por el dinero fiat. Entonces, creo que Bitcoin y la paz me vendría muy bien como segunda parte. Además, en cuanto al otro, al de las matemáticas, entiendo que va más, digamos, que sería más el tema del segundo artículo que has comentado. Sobre este tema, quiero traer a Ricardo Pérez Marco, no sé si le conoces, que es un No, matemático que ha escrito ok. bastantes papers sobre esto. Y bueno, entonces, antes de leerme el tuyo sobre matemáticas, me gustaría hablar con el matemático. Lo Así voy, y le- que, lo voy a escuchar ese podcast para seguir inspirándome para ese artículo entonces. vale, pues genial, así lo hacemos. Ricardo no es fácil de conseguir, pero estoy hablando con él y espero cerrarlo para las próximas semanas. Así que Una sí, relación saca. simbiótica se Exactamente, sí, armó sí, acá. aquí
aquí nos juntamos y nos educamos unos a otros. Así que sí, te pediría el de la paz. Y si sacas el de la paz, Perfecto. me gustaría hacer que si puedes tener muchos numeritos, me gustan, y, o al menos alguno del que pueda agarrarme, porque así luego los empleo yo en mis podcasts, porque sí, me gusta a veces meterme o sea, a veces hago entrevistas como esta, bueno, una vez a la semana hago entrevistas y también una vez a la semana publico, digamos, como algo en particular sobre un tema, ¿no? Que me parezca interesante. Y como digo, hice ese sobre las muertes, sería bueno uno sobre la vida. Maravilloso. Pues muchas gracias, Hodler Tom. Un placer. No, gracias a vos, Alberto. Muchas gracias por la invitación y la verdad que la pasé de 10. Y hasta aquí lo de Tom. La verdad es que me encanta cuando la gente se va contenta de mi podcast y cuando yo estoy contento por haber traído a gente a mi podcast. En general me encanta cuando lo pasamos bien en mi podcast. Pero esta conversación espero que os haya gustado, os haya servido para entender ciertos aspectos sobre Bitcoin, sobre la economía, sobre el ahorro, sobre el dinero, que creo que siempre son importantes y que no se habla lo suficiente sobre ellos. Así que me alegro de que haya personas como Tom que escriben y que hablan de esto para que yo pueda hablar de lo que han escrito o traerles aquí para que hablen sobre ello. Así que nada, encantado de haberos presentado esto. Espero que lo hayáis disfrutado. Y nada, pues habiendo dicho esto, pues que escríbeme a Twitter si quieres, @alberto_mera. O también puedes, como he dicho antes, comprar Bitcoin si quieres, claro, si sale de ti. Esto no es consejo de inversión, a través de Relay y puedes guardarlo, si ya tienes, por ejemplo, en la Bitbox. Y nada, enlaces a todo esto, al blog de Tom y demás historias en la descripción del podcast. Nos vemos pronto. Un abrazo. Tened cuidado. Vivir la vida. Happy Bitcoiners. Chachi. Bye.